Estoy enviando un cordial saludo a mi pastor, hermano y amigo Fernando Marimón Romero, desde la ciudad de Cartagena de Indias. Hoy voy a compartir con todos ustedes sobre los diferentes significados de la palabra agua. Diferentes significados de la palabra agua. Encontramos que en el libro de Génesis, capítulo 7, la palabra del Señor dice que las aguas del diluvio inundaron toda la tierra y murió todo aquello en el cual había espíritu de vida. En el cual había espíritu de vida. Entonces, encontramos aquí que la palabra agua significa H2O, literalmente agua. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, nos encontramos que dice en el versículo 25, esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias. Allí la palabra agua es expresada por el Señor con un significado en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es la sangre de Cristo la que el Señor esparce sobre sus redimidos, y es la sangre de Cristo la que nos lava. La palabra agua en Ezequiel 36, cuando dice, y esparciré sobre ustedes agua limpia, se está refiriendo a la sangre gloriosa del Cordero. Un tercer significado de la palabra agua lo conseguimos en el libro de Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjese que el sustantivo río no está singularizado, sino pluralizado. Ríos, indicando que son varios. Aquí la palabra agua tiene su significado en el versículo 39 del mismo Juan 7, cuando dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo sobre los discípulos. Es decir, el Espíritu de Dios es como diferentes ríos. Ríos de gozo, ríos de alegría, ríos de sabiduría, ríos de entendimiento, ríos de paz, ríos de amor, ríos de comprensión, ríos de diferentes ríos. Por eso dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, porque hay diferentes formas de creer en el Señor. Algunos creen en el Señor como dice fulano de tal, como dice tal librito, pero como dice la Escritura. Fíjense lo importante que es de apegarnos a las Escrituras. Si la Escritura no lo dice, no lo debemos decir nosotros. Entonces vamos ahora a un tercer significado de la palabra, cuarto significado de la palabra agua, porque el primer significado es H2O. El segundo significado es la sangre de Cristo. El tercer significado es el Espíritu Santo de Dios, que es fuente de agua viva. Bien, vamos entonces para un cuarto significado de la palabra agua. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Dice que vio sentada a una mujer, a una ramera,
sobre muchas aguas. Tremendo. El término está pluralizado. Nos encontramos aquí un adverbio de cantidad, muchos, muchas, adverbio de cantidad, aguas. ¿Y qué será lo que significa aquí la palabra agua? Versículo 15 del mismo capítulo 17 dice: las aguas que has visto, las aguas que has visto, son muchedumbre de naciones, pueblo y lengua, sobre la cual se sienta la ramera. Es decir, que la palabra agua, en el cuarto significado, representa muchedumbre de personas. Vamos ahora para un quinto significado, el que dijo el Señor a Nicodemo en el versículo 5. Versículo 5. El que no nace del agua y del espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. La palabra agua aquí tiene su contexto en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos. La palabra renacer quiere decir volver a nacer. Siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios entonces produce vida en el corazón de la persona, de tal manera que la persona inmediatamente, al recibir la naturaleza de Dios mediante el Espíritu, que utiliza la palabra para hacernos nacer, produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, llevándonos a Romanos capítulo 6, versículo 3. Una oración interrogativa. ¿No saben que los que se bautizan por Cristo se bautizan y han muerto al pecado? De tal manera, dice Romanos capítulo 6, versículo 3, que por el agua nosotros somos muertos y resucitados. Es decir, el agua es una evidencia, el agua es una señal, el agua, el bautismo en agua es un fruto de haber recibido la palabra de Dios, es un efecto de la palabra de Dios en nosotros como personas. Por eso cuando una persona nace de la palabra, lo primero que desea es bautizarse. En el libro de los Hechos, capítulo 8, dice la palabra de Dios que un eunuco de la reina de Candace iba en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: únete a ese carro. Y encontró que este hombre estaba leyendo, y Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? ¿Qué actitud de humildad tan grande la de este hombre? Dios mío, yo quisiera cada día imitar a estos hombres. Él lo hubiera podido decir como funcionario. Él no era ningún ignorante, era un hombre estudiado. ¿Cómo no? Y tratar de explicarle a Felipe lo que estaba entendiendo. Pero él no asumió esta actitud. Él asumió una actitud de humildad. Y le dice a Felipe: ¿y cómo entenderé si no hay quien me explique? Maravilloso eso. Uno de mis profesores, de mis maestros, nos decían: nunca usted responda una pregunta aunque usted la sepa. Dele la oportunidad a otros y usted va a darse cuenta que en las respuestas del cuerpo de Cristo van a haber respuestas mucho más amplias que la que usted le iba a dar a ellos. Porque en la iglesia, dice Efesios 3:10,
se manifiesta la multiforme sabiduría de Dios. Quiere decir que mientras que yo estoy compartiendo con usted, el Señor le va ministrando a aquella hermanita, le va ministrando a aquel hermanito, y posiblemente una persona humilde, un hombre sin estudio, pero el Espíritu de Dios le va ministrando y va un pensamiento más amplio que el que yo estoy dando. Por eso estamos aprendiendo que nunca debemos enseñar como aquellas personas que tienen toda la verdad. Toda la verdad la tiene el Espíritu Santo de Dios. Toda la verdad está en el cuerpo de Cristo. Toda la verdad no la tiene nunca ningún predicador sobre la tierra. Tenemos parte de la verdad. Hermoso, lluvias de bendiciones, mi pastor Fernando, mis hermanos y mis hermanas, todos aquellos que logren ver este video, esperando con todo mi corazón que les sea de mucha bendición. Gracias por sus comentarios, gracias por suscribirse a nuestro canal, gracias por compartir este mensaje con alguien a quien usted aprecia. Muchas gracias. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros, de la ciudad, residente en la ciudad de Cartagena de Indias. El Señor les bendiga.